Hola, buenas tardes. Bueno, voy a hacer este vídeo para hablar un poco del tema de las ayudas para el abandono de la profesión de transportista que acaba de aprobar el Gobierno en el Boletín Oficial del 12 de marzo de este año. Estas ayudas vienen complementando una orden del antiguo Ministerio de Fomento, la 1318-2009, si no me equivoco, y se vienen dando desde el año 2008-2009 aproximadamente, siguiendo esa orden, aunque ya se daban aisladamente anteriormente a esas fechas, ¿no? ¿Por qué se dan estas ayudas? Estas ayudas se dan porque lo que se busca es reestructurar el sector, es decir, se conceden ayudas a personas de 63 años o más años que tengan alguna unidad de transporte, que entregue su tarjeta de transporte y abandone la profesión, se jubila anticipadamente, le dan una indemnización y punto. Y también a personas que tengan una incapacidad reconocida. ¿Por qué se hace esto? Esto se hace para que las empresas tengan una mayor competitividad y sean más productivas, es decir, adquieran un mayor volumen, es decir, tengan más unidades de transporte. En España ya los libros blancos del transporte de mercancías por carretera que se elaboraron a finales de los años 90 y también los que elaboró la Comisión Europea desde el 2001, lo que nos estaban diciendo es la excesiva atomización que tenemos en el transporte en España, que eso provoca dos cosas. La primera, que es imposible de controlar el cumplimiento de las normas, porque son demasiadas unidades y es casi imposible su control. Y por otro lado, que su competitividad es nula, no pueden competir, lo que les obliga a trabajar con costes muy bajos, y eso a su vez provoca que las condiciones de los asalariados que trabajan en ese tipo de empresas sean muy malas y además arrastran al resto, ¿no? Y esto explica que en España el sector del transporte, el sector asalariado del transporte, esté mal pagado, tenga unas condiciones de trabajo muy malas, porque las condiciones que se pactan realmente en convenio colectivo y la normativa laboral no la cumple prácticamente ninguna empresa, no la cumple prácticamente nadie, por lo menos en lo que es el transporte de ruta nacional y el transporte de ruta internacional, ¿vale? Podemos discutir si este tipo de ayudas que buscan sacar gente del mercado para que el trabajo que hacía esa gente lo ocupen empresas más potentes y así agrupar fuerzas, por decirlo de alguna manera, podemos discutir que esto sea más útil o menos útil, que esto funcione o no funcione. Lo que no es discutible es que eso no sirve para atraer gente de fuera. Vamos a ver, la gente que está viniendo de fuera, lo dije en el otro vídeo, está viniendo a hacer el trabajo que la gente de aquí no quiere hacer, punto. Es decir, la gente no se quiere subir al camión porque las condiciones actuales que se dan para subirse al camión son muy malas, y porque además la gente joven hoy tiene otras historias que no le apetece para nada subirse a una cabina de un camión, y además lo entiendo perfectamente. Entonces, ese es el motivo de que existan esas ayudas, no es otro, es reestructurar el sector, hacer un sector competitivo. Si nosotros creemos de verdad que por ejemplo, en Galicia, con 24.000 unidades de transporte y 8.000 empresas, se puede competir en una comunidad con menos de 3 millones de habitantes y una capacidad industrial y comercial muy inferior a la que puede tener un Lander alemán, y que sin embargo tenemos proporcionalmente las mismas unidades de transporte, pues hombre, me parece que nos estamos equivocando en los cálculos. En España tenemos un problema de dimensión de flota, tenemos un problema de dimensión de empresas de transporte. ¿Esto qué quiere decir? Que no sobran camiones, camiones no sobran, pero sobran empresas. Esto sé que no gusta, es mucho mejor decir otras cosas, pero es que esta es la realidad, y no es la realidad que digo yo, es la realidad que está plasmada en los diferentes estudios que se llevan haciendo desde el año 97, tanto en el antiguo Ministerio de Fomento como posteriormente en la Comisión Europea y en el propio Plan MOVE, ¿no? Tenemos que agrupar empresas, tenemos que ir a una reestructuración del sector, y este tipo de ayudas son una vía para ello, sin más. No tienen otro objeto, no tienen otra misión. Simplemente decirle a la gente que lleva mucho tiempo en esta profesión, que se ha quedado anclada, que no puede competir, es: mira, te doy tanto dinero, te jubilas anticipadamente, tú me entregas tu tarjeta de transporte y ya está, y te retiras, ¿no? Y el trabajo que estaba haciendo ese camión lo va a hacer otra empresa, porque el trabajo no va a quedar sin hacer, las mercancías no van a quedar en los almacenes, van a seguir saliendo exactamente igual. Y de esa manera ir creando una estructura de empresas de transporte de un tamaño que permita tener una capacidad de negociación con empresas mucho más potentes, con los cargadores, y que por lo tanto eso a su vez arrastre a dar unas mejores condiciones al trabajador asalariado, y que esta profesión pueda ser atractiva en base al cumplimiento precisamente de las leyes laborales que están establecidas, ¿no? Esta es un poco
La idea de este tipo de ayudas no es otra, y esto no tiene nada, absolutamente nada que ver con que vengan conductores de fuera, porque las ayudas se vienen dando todos los años, menos uno, que se suspendieron de forma continuada desde el año 2008. Bueno, desde el año 2009, pues que es cuando se publica la orden del Ministerio de Fomento, ¿no? La 1318. Entonces, no tiene ningún sentido cosas que oyes por ahí de, claro, joder, oye, están ayudando a abandonar la profesión y al mismo tiempo traen conductores de Perú y de Marruecos y de no sé dónde. No tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿vale? Esta gente que está viniendo de fuera está entrando a cubrir, a intentar garantizar que el transporte no se pare y punto, no tiene nada que ver con este tipo de ayudas, ¿vale? Por otro lado, creo que todos estamos pidiendo la jubilación con coeficientes reductores y que la gente se pueda jubilar más o menos a partir de los 60 años, ¿no? Algo que, por cierto, que sepáis que está a punto de conseguirse. Es decir, yo creo que no terminará el año sin firmarse ese acuerdo. Vamos a tener coeficientes reductores y nos vamos a jubilar pues en función de lo que cada uno haya cotizado, pero a partir de los 60 años la gente se podrá cotizar. No va a ser inmediato, va a ser progresivo, porque si de repente todos nos jubilamos, yo tengo entre 60, pues imaginaros, ¿no? Pues esto se para. Pero se va a firmar, se va avanzando. Yo creo que poco a poco se va a ir cumpliendo la legislación y por lo tanto esta profesión sí llegará un momento que pueda ser verdaderamente atractiva para mucha gente, ¿no? Y que la pueda ver como un futuro. Lo que pasa es que falta mucho por andar, ¿no? Hay que eliminar la conducción doble, todos estos viajes que se hacen, que te tiras fuera 20 o 25 días, eso tiene que desaparecer porque hoy por hoy no es necesario. Y a todo esto además hay otra cosa que apoya esto que estoy diciendo, ¿no? Y son las declaraciones de las patronales, tanto de FENADISMER como de CTM, como de la Freud. Todas estas organizaciones están ya hablando de que efectivamente el sector hay que reestructurarlo, no se puede seguir con el tamaño de empresas que tenemos en este país, se tiene que ir a otro tipo de estructura de transporte, hay que mejorar las condiciones de los conductores asalariados y es algo que no se va a conseguir en las actuales condiciones. En las actuales condiciones incluso tenemos convenios que el salario de partida, sin contar los complementos, es de unos 12.000 euros aproximadamente. Y también tenemos otros convenios donde el salario de partida ronda los 30.000 euros, ¿no? Esto está en el informe de negociación colectiva que ha publicado precisamente CTM hace no demasiado tiempo y donde hablaban de todo esto, ¿no? De los coeficientes de jubilación, donde se hablaba de los convenios colectivos, de las horas de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que hay que separar las cosas y saber de qué estamos hablando, ¿no? Si queremos que esta profesión tenga futuro, el transporte se tiene que reestructurar. Y esto no se hace de un día para otro. Aquí no hay una varita mágica que lo arregle ya, pum, sacas una ley y esto se arregla. No, esto va paso a paso, poco a poco. Esta es una medida. Van a venir más, sobre todo ya os digo, yo creo que a partir del punto de inflexión va a ser en enero del año que viene, cuando ya el tacógrafo digital nuevo, el 4.1, esté totalmente instaurado y los controles ya sean mucho más serios y el Ministerio de Trabajo ya también pueda entrar a controlar el tema de tacógrafos y cada vez se va a ir cumpliendo más. En el momento en que la legislación se tenga que cumplir, yo es que lo siento muchísimo, pero mucha gente que está sobreviviendo teniendo 3, 4 o 5 asalariados no va a poder cumplir la ley. No va a poder cumplirla, va a tener que dejar la profesión. Los pocos que tengan algún viaje directo, que puedan negociar, pero la mayoría no, porque daros cuenta que en esta profesión la mayoría no se atiene a la legislación laboral, sino al 561. Y el 561 no es una normativa laboral. El 561 es una normativa que nos fija unos tiempos máximos de conducción y mínimos de descanso. Nada más. Pero para la conducción, no para la jornada laboral. Entonces, claro, las empresas se han acostumbrado a funcionar con ese 561. Conduce 10 horas hoy, 10 horas mañana, descansas 2 de 9, luego descansas los 11, luego... No, es que la legislación laboral no funciona así. En el momento que tengas que usar el tacógrafo como se debe, indicando martillos, indicando disponibilidad, marcando los periodos de carga y descarga como hay que marcar en este aparato, pues se acabó. Y muchas de esas empresas que estaban basando su productividad en meterle caña a los conductores, en que hicieran 99 horas bisemanales, en que hicieran 93 horas bisemanales, en que
se inventar la disponibilidad de 15 horas, que es un invento que no existe legalmente en ningún sitio, pues todas esas empresas no van a poder seguir funcionando. Entonces, bueno, el sector se tiene que reestructurar, y una de las medidas para reestructurar el sector es esta. Y ya digo, no lo digo yo, lo dicen los informes que se han hecho, tanto desde el gobierno español ya en los años 90, con el gobierno de José María Aznar, como los informes que hace la Comisión Europea, ¿vale? Queremos la jubilación a los 60, o sea, es que o las empresas son competitivas y son productivas, o eso es imposible también, ¿no? Si queremos hacer atractiva esta profesión, lo mismo. Tiene que haber unas condiciones de trabajo. Hoy un conductor, ¿cuánto tiene que cobrar hoy un conductor? Bueno, yo creo que ningún conductor que por ejemplo, está haciendo ruta internacional tiene que estar por debajo de los 50, 60.000 euros anuales. Y un conductor que esté en ruta nacional no debería de estar en ningún caso por debajo de los 35 o 40.000 euros anuales. Y para alcanzar esas cifras tienes que tener empresas que puedan defender esas cifras, tienes que tener empresas que puedan negociar, que puedan tener un volumen que defienda esas cifras. Y si eso no se puede defender con unas empresas pequeñitas, con una estructura pequeña. Esta es la realidad. Yo siento mucho al que le pueda parecer mal, al que no le guste, pero es que los números, la economía es así de dura y así de jodida, y el mundo evoluciona, y el transporte se ha quedado anclado en el pasado. Cuando yo oigo a Manuel Medellín, las cosas que dice es que me está hablando del transporte de España de finales de los 80 y de los 90. Ya no existe eso. Ya no se funciona, ¿sí? Eso es parte del pasado. Y entonces, si tú no te has podido poner al día, pues se acabó. Y el abandono de la profesión lo que pretende es sacar del mercado a gente que ya no puede competir y que ya lleva demasiado tiempo, y que, bueno, sencillamente vamos a hacer que su hueco lo ocupe otro. Las empresas ya lo hablan claramente, o sea, las grandes organizaciones empresariales, que incluso en su seno tienen pequeñas empresas, ya lo están diciendo también, ¿no? Que el sector se tiene que reestructurar, que no puede haber microempresas, porque no pueden competir, porque son carne de cañón para grandes operadores y no tienen ninguna capacidad de negociación. Esto es así de duro, y es lo que nos viene. Por lo tanto, el abandono de la profesión no tiene nada que ver con la llegada de choferes extranjeros, de conductores extranjeros, absolutamente nada que ver. La misión de los conductores que están trayendo de fuera es aguantar este oficio, porque si no, las jubilaciones en masa que vienen estos años terminarían colapsando el sistema y se rompería la cadena logística. El haber facilitado la llegada de profesionales foráneos es única y exclusivamente una cesión a cambio de otras cesiones de los empresarios, porque la jubilación, que yo os digo, estoy convencido, se va a firmar, la jubilación anticipada va a suponer un incremento de las cotizaciones sociales que tienen que afrontar también las empresas, y entonces tú tienes que dar algo y recibir algo, no hay más, ¿vale? Esto es lo que hay. Y nada, en otro vídeo responderé a preguntas que me están llegando al correo electrónico, sobre todo del otro lado del charco, ¿vale? Esta es mi opinión sobre este asunto. Venga, buenas noches a todos, que ya toca descansar, y buena ruta.